La temperatura. La temperatura. La temperatura es una monitoría que es hoy día prácticamente mandatoria en toda anestesia. Nosotros los anestesiólogos debemos procurar porque el paciente en lo posible trate de conservar el estado eutérmico de normotermia, 36 más o menos 0,5 grados centígrados. Es importante recordar que los 4 mecanismos de pérdida de calor están siempre presentes en cualquier quirófano, sea el quirófano más moderno y especializado que uno pueda estar usando. Entonces, esos 4 mecanismos de pérdida de calor, convección, evaporación, radiación, convención, todos esos mecanismos se presentan. Por más que uno no quiera, se presentan. Hay una anécdota, una historia muy bonita que quiero comentarles con respecto a la temperatura. En los comienzos de la cirugía cardíaca en el siglo XX, digamos en la década de los años 40, 50, 1940, 1950, y terminando la del 50 y comenzando los años 60, los cirujanos cardíacos y anestesiólogos cardíacos y personas que manejaban la máquina extracorpórea tenían un dilema muy importante, que era, en ese momento se usaba mucho la hipotermia porque protegía tanto el corazón como el cerebro, y los pacientes se enfriaban incluso en bañeras con hielo, se intubaban, se metían a bañeras con hielo, y cuando el corazón fibrilaba se operaba por fibrilación. Historia de la cirugía cardíaca, muy bonita por cierto. Después ya se inventó la máquina extracorpórea por el doctor John Gibbon en Detroit, en sus experimentos con algunos animales, y se ensayó la primera máquina extracorpórea en 1953, la primera cirugía con extracorpórea en 1953, con una corrección de un defecto septal auricular. Los anestesiólogos, cirujanos y perfusionistas tuvieron una de las primeras inquietudes: cómo manejar los gases sanguíneos cuando el paciente estaba en hipotermia. Entonces se encontró que cuando ellos tomaban gases sanguíneos y el paciente estaba a 28 grados, por ejemplo, la presión sanguínea arterial de CO2, de dióxido de carbono, era muy baja, y eso produce vasoconstricción cerebral, y se preocupaban por los efectos neurológicos de ese acontecimiento. Entonces le agregaban CO2 a la mezcla de gases a la máquina extracorpórea, oxígeno, aire y CO2, dióxido de carbono, y así compensaban el déficit de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasó? Resulta que a alguien se le ocurrió investigar, y encontraron unos experimentos que hizo un fisiólogo a comienzos del siglo XX, un fisiólogo alemán de apellido Rahn, R-A-H-N. Él lo que hacía era tomaba tortuguitas marinas y las enfriaba. Le ponía termómetros, termostatos, y las enfriaba a extremos importantes, y volvía y las calentaba. Y encontró que las tortuguitas medio se atontaban, pero neurológicamente quedaban bien. Y se puso a investigar en la sangre que tenía y encontró niveles altos, especialmente en la circulación del sistema nervioso de las tortuguitas, niveles altos de
el anillo alfa-imidazol del aminoácido de la arginina, del grupo M de la hemoglobina. Y el anillo alfa-imidazol se descomponía ese aminoácido y salía a la circulación sanguínea el anillo alfa-imidazol y producía una autorregulación a nivel de la circulación cerebral y mantenía el flujo sanguíneo cerebral constante. Entonces, alguien dijo en aquella época, ¿cómo hacemos? ¿Le seguimos administrando dióxido de carbono a los pacientes o no? Y empezaron a hacer estudios, muchos estudios, comparando el método de no usar nada, no usar CO2, no manipular CO2, o usarlo, o administrar CO2, o lo que hacen hoy día algunos perfusionistas es hacer retener CO2 al paciente para aumentar los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Pero ¿cuál es la base de esto? Alguien decía que los reptiles son animales poiquilotérmicos. Los reptiles adaptan su organismo al medio ambiente. ¿Por qué? Muy sencillo. A diferencia de nosotros los mamíferos, nosotros tenemos en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, el centro termorregulador, que trata a toda costa de mantenernos la temperatura en los 36 más o menos 0,5 grados centígrados de temperatura corporal, esté haciendo frío o esté haciendo calor en el medio ambiente. ¿Cómo? Con los mecanismos que ya conocemos. Si está haciendo mucho calor, hay vasodilatación de los vasos sanguíneos, las venas de los brazos se nos ponen dilatadas para tratar de refrigerar la sangre y llevarla así al sistema nervioso central y a los órganos internos, especialmente el corazón. Y lo contrario, si está haciendo mucho frío, hay vasoconstricción para tratar de conservar la temperatura en los órganos internos, llámese cerebro, corazón, riñones y lecho espláncnico. Los reptiles no tienen este sistema de defensa, no evolucionaron a este sistema de defensa. Por eso nosotros sudamos. Cuando estamos acalorados, sentimos calor, sudamos, transpiramos, vasodilatamos. Y cuando tenemos frío, nos abrigamos. Dios nos dio inteligencia y voluntad, a diferencia de los animales, para protegernos. Entonces el ser humano ideó los abrigos, descubrió el fuego. Hoy día, pues, calefacciones. Y si está haciendo frío, calor, aire acondicionado. O sea, nosotros no necesitamos sino usar nuestra inteligencia para protegernos de eso. Un reptil no tiene ni la voluntad ni la inteligencia para diseñar eso. Entonces mi Diosito, en su gran sabiduría, le hace que les voy a poner el ejemplo de los cocodrilos. Los cocodrilos en el río Nilo en África, cuando está haciendo calor extremo en las horas del día, ellos se meten al agua y en el agua se refrigeran, bajan la temperatura. Cuando en el agua ve que notan su sistema nervioso que está bajando mucho el agua, entonces salen a la playa a calentarse al sol, porque ellos no sudan, ellos no tienen piel, tienen una capa muy dura. Y ustedes han visto en los documentales que los cocodrilos abren la boca pasan los camarógrafos y los muestran con la boca abierta en la playa de los ríos africanos. Ellos la abren porque cuando están muy calientes, antes de meterse al agua, abren la boca y con los capilares sanguíneos bajan la temperatura corporal. Entonces, el ser humano somos mamíferos, no somos reptiles.
Pero cuando un paciente está intubado, relajado, anestesiado totalmente, por ejemplo, en una cirugía de corazón abierto, seguimos siendo mamíferos, pero el comportamiento de nosotros es muy similar al de un reptil. Nosotros en ese momento como persona no podemos ir a buscar un abrigo, a prender la calefacción, a tomar un cafecito caliente. Estamos en manos de nuestros médicos, entonces ellos tienen que procurar idearse sistemas para que no nos enfriemos o nos calentemos en los ambos extremos. Entonces hay que tener en cuenta que en esos casos los seres humanos prácticamente nos convertimos en animales poiquilotérmicos. Espero que me entiendan bien el concepto, y es el deber de nosotros proteger a ese ser humano de los extremos de temperaturas que pueden ser peligrosas para el cuerpo. Muchas gracias.